Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a su lección número 11 de Derecho Notarial. El día de hoy ya vamos a terminar con los que son los temas que corresponden a el derecho registral propio del Registro Nacional. La semana próxima vamos a tener una lección más grabada, va a ser la lección número 12, que se va a enfocar específicamente en el registro civil. Entonces, nada, para que lo tengan en cuenta y nos escuchamos la próxima semana. El día de hoy vamos a ver el último tema del registro nacional o del sistema registral patrimonial, digámoslo así, el cual se va a centrar en las medidas cautelares como medio de protección registral. Las semanas anteriores vinimos estudiando el procedimiento registral, ¿no? Vinimos viendo cómo se manejan los ingresos, los asientos, qué medidas se tienen que tomar en cuenta, qué principios o qué criterios deben considerarse a la hora de lograr un registro. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con medidas cautelares que normalmente surgen cuando ya el bien está inscrito, ¿no? Entonces, estos más bien se refieren a situaciones que se presentan durante, digamos, la vida registral del bien, cuando ya hay un asiento de inscripción. Vamos a ir viéndolas poco a poco y antes de empezar, sí me gustaría pues recordar un poco, conversar un poco sobre los últimos principios que vimos la semana anterior. Dado que las medidas cautelares de protección realmente son un reflejo, son una consecuencia de estos principios, ¿no? La semana pasada veíamos que uno de los principales puntos, digamos, o principios que rige la función del sistema registral nacional es la publicidad registral, ¿no? Y hablábamos de que la publicidad implica dar seguridad de que aquello de que aparece a nombre de una persona o que porque realmente hay una, o sea, de que existe, más bien porque hay una coincidencia entre la realidad física, jurídica o registral. Y hablábamos de que esto tenía varios efectos o varias dimensiones. Una de ellas es la publicidad formal, que es el hecho, por una parte, de que los libros y la información que tenemos en el Registro Nacional esté disponible a todas las personas, y por otra es el derecho también a conocer, ¿no?, la situación en la que estamos. Y también tenemos, por otro lado, la publicidad material, la cual se constituye a partir de la inscripción del documento, ¿no? Entonces, cuando alcanzamos la inscripción, logramos determinar que existen dos presunciones, ¿no?, que se derivan de esta publicidad material. Primero, que la información que está ahí presente es exacta, y segundo, que es íntegra, que no hay vicios, que no hay crímenes de por medio, que no hay ilegitimidades. Lo cierto del caso es que esto no siempre es así, ¿no? La publicidad o la fe pública es otro de los principios que pues van a regir las actuaciones del registro. Y como lo veíamos la semana anterior, yo les expliqué o les pedí que por favor vieran la fe pública como una situación hacia afuera del registro, ¿no? De que hace constar que lo que está ahí es cierto, que se cumple con el principio de legalidad, que el documento, pues la información es exacta, válida y eficaz. Es más que todo para las personas que están afuera, que van y consultan el registro y asumen que la información que está ahí inscrita es veraz, mientras que por otra parte teníamos el tema de la seguridad jurídica, que podía ser tanto dinámica como estática, y se refiere más bien a la confianza que me genera a mí el sistema de que mi información está ahí guardada, segura, y eso se va a encargar de proteger mis derechos, ¿no? Entonces, derivado de estos tres principios, del de publicidad, tanto en su vertiente formal como en su vertiente material, el de la fe pública y la seguridad jurídica, que si bien no son los únicos, son tres de los más importantes, se genera esta figura que denominamos medidas cautelares de protección. ¿Sí? Las medidas cautelares de protección tienen como objetivo proteger el bien. Acá, por decirlo así, proteger el bien y garantizar el cumplimiento con estos principios. ¿Por qué? Porque si se detectan alguna situación de inexactitud registral o movimientos espurios, es decir, que haya, ya sea por un error o por una mala voluntad, se ha hecho algún movimiento o se ha presentado alguna situación que no es verídica, que no es cierta, que es falsa o que no compatibiliza, digamos, con la realidad material, pues entonces ahí estamos quebrantando cada uno de estos principios que hemos venido estudiando. Las medidas cautelares entonces buscan sanear la situación registral que estamos viendo, buscan darle un remedio.
¿Sí? Cuando un documento público que contiene un vicio conlleva la nulidad del acto y se inscriban esas condiciones porque no se detectó el error, porque no se dio la información o simplemente porque era un error indetectable en ese momento, pues en esos casos estamos viciando la publicidad registral y estamos violando los principios que estudiamos, ¿no? Entonces nuestras medidas cautelares van a tutelar este bien, mientras la situación usualmente se resuelve en otras instancias o dentro del mismo registro. Vamos a ver que eso va a depender un poco de la gravedad de la situación que estemos enfrentando, o incluso de si hay o no hay una persona tercera de buena fe de por medio. Ahora, por su naturaleza de medidas cautelares, las medidas son soluciones provisionales para los sujetos registrales afectados. No es una forma de proteger no solo a la persona que tiene el bien, sino digamos alguna que podría estar interesada en adquirirlo, pero también es una solución intermedia para una situación que definitivamente tiene que ir a abarcarse a otro lugar. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, para que no se complique más la situación, por decirlo así, se podría inmovilizar una propiedad o simplemente se pone una advertencia de que hay una situación particular sobre este bien para, en términos populares, que nadie más embarque. Ahora, se adoptan con pues el objetivo de salvaguardar el interés de las personas interesadas, ¿no? Y se pueden definir como un acto de registro provisional, recordemos las divisiones que habíamos visto, un acto de registro provisional para mantener la integridad del bien jurídico afectado por la publicidad espuria hasta que sea sustituida o levantada por los tribunales y yo podría añadir por la persona, por la voluntad de las partes. Ahora veremos cómo funciona eso. Para poder instaurar, digamos, estas medidas cautelares, no necesariamente, porque puede ser de oficio, como lo digo aquí abajo, pero normalmente cuando se detecta alguna situación preocupante que requiere la intervención del registro o de un juzgado exterior, por decirlo así, se debe realizar un procedimiento de gestión administrativa. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, la gestión administrativa es un proceso cuyo objetivo es solucionar la situación jurídica del bien. Imagínense ustedes que ustedes tienen un carrito nuevo, un Nissan plateado del año 2017, y un día llegan y necesitan sacar una certificación de que ustedes son los dueños porque quieren comprarse otro carro y entonces quieren ver si les reciben esto en alguna parte. Y resulta y sucede que se dan cuenta de que el carrito está a nombre de otra persona. Entonces ustedes empiezan a preguntarse, bueno, ¿cómo pasó esto? Si yo tengo acá el título de propiedad, yo tengo el título que me transfirió otra persona, ¿qué fue lo que sucedió acá, no? Así a veces hemos visto qué pasa con las fincas. ¿Y por qué está a nombre de otra persona si yo tengo el carro? Bueno, hay mil situaciones. Entonces, este hecho, digamos, el hecho de que el carrito está a nombre de otra persona cuando debería ser de ustedes, es una inexactitud o es una situación que debe solventarse necesariamente. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, la gestión administrativa es el procedimiento estándar o predispuesto, por decirlo así, por la legislación para corregir esos errores. Ahora, hay varias opciones como les mencionaba anteriormente. Puede ser iniciado de oficio, puede decir que, no sé, error el día de mañana se haga registrador y esté calificando una finca y se dé cuenta de que metió las patas con el número de los linderos o con las medidas, por ejemplo, que haya hecho alguna equivocación en ese sentido. Entonces, en esos casos, el registrador va a poder corregir los errores cometidos en la inscripción, ya sean materiales o conceptuales. Más adelante vamos a ver de qué se trata eso. Con fundamento en el conjunto de la información registral y la que le puede aportar la parte interesada. En el caso de que la corrección cause un perjuicio a terceros, se tiene que elaborar un informe y se va a elaborar a conocimiento de la dirección, la cual de oficio va a poder iniciar una gestión administrativa. Entonces vemos que no es solo la forma que tiene una persona para solicitar que se corrijan las inconsistencias, sino también el medio que tiene el propio registro para corregir determinados errores, ¿no? Entonces el procedimiento de gestión administrativa, valga la redundancia, es un procedimiento administrativo que tiene que acogerse a los principios propios del procedimiento administrativo, ¿no? Con las disposiciones especiales de cada uno de los reglamentos. Entonces, ¿qué nos dicen los reglamentos? Bueno, el del registro público, por decirlo así, que es uno de los más generales, pero ustedes pueden ir a consultar los otros, nos dice que la gestión administrativa va a proceder cuando exista una anomalía en la información que consta en el registro
o cuando se desea modificar alguna información y no se puede realizar por los procedimientos existentes, o sea que hay alguna situación en particular. Esta gestión administrativa tiene que presentarse en una petición clara, razonada y fundamentada, como si fuese un escrito legal, entonces tiene que llevar una fundamentación legal bien estudiada de normativa y jurisprudencia. Y además tiene que indicarse pues un medio de notificaciones y adjuntar copias de la solicitud suficientes para cada una de las partes. Entonces veremos que una vez que se recibe la solicitud de la gestión administrativa, se estudia si se cumplen con los requisitos, se va a imponer una nota de advertencia en la inscripción, o sea, sobre el bien, digamos el carrito gris. En este caso, yo llego, me presento, hago el escrito de solicitud, veo quién es la otra persona que está interesada, de paso también involucro al notario y entonces hago una solicitud para los tres. Y lo que va a hacer el registro es poner una nota administrativa de advertencia sobre mi carrito. Y va a decir que hay algún procedimiento administrativo pendiente que pesa sobre el carro. Ahora, cuando reciba mi solicitud y hagan la inscripción, se va a notificar a los interesados para que en 15 días máximo presenten su defensa, ¿no? Hagan sus alegaciones. Yo estoy diciendo que me estafaron, que esa persona se alió con alguien, yo no sé con quién, y se robó mi carro y que eso no corresponde como tal. Entonces, en ese caso, la persona pues va a tener 15 días para responder, ¿no? Vencidas estas audiencias, la subdirección o dirección del registro, depende de quién conozca el tema, va a resolver en el plazo de un mes, va a hacer un análisis legal fundamentado y razonado, que va a tener recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, para que se interponga para que se haga la interposición del reglamento respectivo. Ahora, como ustedes bien se estarán imaginando, puede ser que en estos casos, pues realmente el registro no puede hacer mucho, o sea, el registro va a ver la inconsistencia, la va a confirmar y muy probablemente lo que va a decir en estos casos es, bueno, lo siento, yo como registro no puedo hacer nada y van a tener que referirse a un tribunal normal, ya sea penal o civil, para resolver esta situación y que sea el tribunal el que me ordene hacer un cambio, ¿no? Recordemos en la semana anterior que ellos no pueden modificar de oficio, a menos de que haya una solicitud de voluntad de las partes o, por el contrario, que haya una orden judicial, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las medidas cautelares? Bueno, en resumen, son instrumentales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que son accesorias, están sujetas a un proceso principal y su vida depende de ese proceso principal. Se asegura, o su objetivo es asegurar que el bien jurídico bajo discusión, y el objetivo es que no se haga ninguna disposición del bien y no se haga nugatorio el derecho de las personas, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, si el carro Leaf está a nombre de otra persona que no soy yo y después deseo, el carrito Nissan 2007, perdón, después deseo hacer una transferencia o la persona a la que estoy demandando para quitarse el pleito de encima decide hacer un cambio de propiedad? Bueno, en esos casos, para eso existen las medidas cautelares, para evitar que ese bien siga circulando y cada vez alejándose más, por decirlo así, de mi derecho. Recordemos que acá hay también, está la discusión de las figuras de la buena fe, de quién tiene que salir beneficiado o no, dependiendo de quién estudie el recurso, si es a la tercera, si es a la primera. Entonces, acá digamos también donde estas medidas que buscan, por decirlo así, delimitar la cancha del pleito o proteger también el derecho en cuestión, se vuelven tan importantes. Ahora, es importante que no va a obstar o no son molestia, digamos, no son un obstáculo de ninguna forma, ni impiden que el juzgado dicte sus propias medidas. Ahora, las medidas cautelares también van a ser provisionales. Van a subsistir hasta que se alcance una decisión definitiva, ¿sí? Y además de eso, bueno, importante es que además de la orden judicial que va a dar una solución definitiva, también se podría alcanzar la misma por medio de un acuerdo entre partes. Entonces también se reciben documentos públicos en los que se subsane la inexactitud por voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, mira, la persona esta se dio cuenta de que había sido víctima de un fraude, entonces llamó al notario, el notario también se dio cuenta, lograron identificar a la persona se arrepintió, devolvió la plata, entonces se hace un arreglo entre todos y ya, listo, se hace una escritura donde se resuelve la situación, se presenta el registro y vámonos todos contentos para la casa. Por ejemplo,
son modificables, van a tener que ajustarse pues a las circunstancias en las que estamos y además, por supuesto, tienen una naturaleza preventiva, pero no solo frente a las partes que están ahí, sino también frente al tercero de buena fe, ¿no? Que es que algo está sucediendo con el bien jurídico inscrito en el registro, que tiene que ponerse de chispa, como decimos nosotros, y verificar qué es lo que sucede antes de comprar ese bien. Porque de lo contrario, sus derechos podrían verse afectados negativamente. Imagínense, por ejemplo, lo que es comprar una casa o un lote y que después del día siguiente nos lleguen y nos digan, ah, no, mira, es que estaba hipotecado y ahora vamos a tener que aplicarte la hipoteca y ustedes nunca supieron nada, ¿no? Entonces es un poco el objetivo de esta naturaleza preventiva. Obviamente la hipoteca pues sale un poco de la actuación de las medidas cautelares, pero normalmente cuando digamos, estamos en un proceso de remate o algo por el estilo, se solicita la anotación del embargo, entonces ya las personas saben que por ahí hay algo que está mal, que puede ser que esa propiedad en algún momento tenga que responder o en algún momento le rematen porque la persona no puede pagar. Entonces en esas circunstancias lo más importante es garantizar, digamos, que la tercera persona salga protegida y sus derechos no sean violentados de ninguna manera. ¿Ok? Ahora, errores registrales. Como les digo, las medidas cautelares vienen a resolver errores o inexactitudes registrales que pueden tener diferentes orígenes. ¿Sí? Los errores registrales se pueden clasificar en errores mecanográficos, o sea, que simplemente por alguna razón alguien se equivocó o tal vez digitalmente no se lee bien el tema o la información se cocinó en forma errónea. Hayan sido anotaciones indebidas, lo mismo que haya habido confusiones, por ejemplo, que se inscribió una situación en un lote que no era o se escribió una situación sobre una sociedad distinta. Lo mismo sobre las calificaciones ilegales, ¿no? Ese es otro tipo de errores que podrían presentarse, que hay algún tipo de corrupción o simplemente un vicio en el que la persona se equivocó, hizo una interpretación ilegal errónea y pues inconsistente con el resto del ordenamiento. Puede haber un error generado por una interpretación errónea, ¿no? Recordemos, y acá es donde insisto yo también, el tema de la redacción. Recordemos que a veces no todas las personas son claras, entonces puede decir que el registrador pues haya visto el documento y no haya comprendido lo que nosotros queríamos decir, o tal vez considere que la información está mal escrita, entonces rechaza un documento que tal vez debió haberse escrito. Y también tenemos el error de omisión, en el que más bien no se consignó una información por alguna razón. ¿Sí? Estos diferentes tipos de errores acá en Costa Rica se clasifican en materiales y conceptuales. Como ustedes me imagino que ya lo están pensando, los errores materiales usualmente son equivocaciones con números, se dio una información inexacta o tal vez incompleta por un error, por una omisión, no hay dolo, ¿no? Mientras que en los errores conceptuales tampoco necesariamente hay dolo, pero están más centrados o están más vinculados, por decirlo así, con la interpretación que hace el registrador del documento, ¿no? Por alguna razón, como les decía, pero está mal escrito tal vez, se varía el sentido y se toma una decisión errónea. Ahora, otro punto importante, si hay un tercero de buena fe ante el error, tiene que hacerse una gestión administrativa. ¿Sí? Bueno, ahora que tienen en cuenta los errores, también podemos hablar de inexactitudes registrales y o extrarregistrales. Es importante que tengan en cuenta este concepto porque las inexactitudes también van a dar pie a las medidas cautelares y por ende al procedimiento de gestión administrativa y las podemos entender como una incongruencia entre el acto de registro de inscripción y la realidad registral. Es algo importante es que cuando estamos hablando de una situación extrarregistral es porque la situación surge fuera del registro, por lo que no puede ser detectada por el registrador. O sea, el documento entra con una apariencia de buen derecho. Se puede dar, ¿por qué? Porque la información suministrada es inexacta. O sea, la información, de ustedes recordarán el ejemplo que vimos del carro rojo que pintaron de negro y nunca lo reportaron. Bueno, en ese caso, eso es un error extrarregistral. Fue el notario el que debió haberse asegurado de que el carro en cuestión ahora era negro, no era rojo, y hacer o procurar que las partes hicieran el procedimiento adecuado de cambio de características. Y
hacer, digamos, el documento de traspaso con información verídica. ¿Qué sucede? Bueno, en este caso el notario no cumple con su debida diligencia, no verifica las características del vehículo en cuestión que se va a traspasar, hace el traspaso probablemente con base en una certificación literal vieja y se crea una inexactitud registral, ¿no? Ahorita tenemos un carro que dice ser rojo, pero en realidad es negro. Y la próxima vez que nosotros tratemos de movilizar ese carro, pues nos va a generar un problema, porque si el otro notario, si es una persona responsable y se fija que el carro fue pintado de negro, bueno, en esos casos la propiedad no se va a poder mover hasta que se subsanen los errores y se informe el registro del cambio de características, ¿sí? ¿Qué otra situación podría presentarse? Bueno, la información proviene de documentos fehacientes conforme a la ley cuyo antecedente no es auténtico o es falso o está adulterado. O sea, que tenemos resoluciones legales, por ejemplo, de los juzgados que no fueron mal emitidas tal vez o se emitieron en el marco de un proceso de corrupción, entonces tampoco son verídicas o son reales y con base en eso es que se está solicitando la transmisión de derechos de una propiedad. O tal vez que se utiliza un documento público como un testimonio que no tiene matriz. Ese podría ser otro ejemplo, ¿sí? Entonces el registrador realmente desde donde está, como él presume que lo que le están presentando en el testimonio es una situación certera, segura y que cosa de fe pública, pues él se confía, no verifica y posteriormente nos damos cuenta de que ese protocolo no existe. Ok. Sí, y no es tanto tal vez que no se confía, sino que recordemos que él está obligado a confiar en lo que se le presenta, ¿no? Entonces, pues a la persona se le presenta el documento, él lo revisa, confía en que es un instrumento público y se da cuenta de que la situación que registró, al final de cuentas, no era verídica. Ahora, están también las inexactitudes de tipo registral. Y esas, pues, su origen, como lo dice bien su nombre, está en el proceso de calificación e inscripción. Es una situación propia del registro, ya sea porque hubo un error involuntario, material, como bien lo hemos comentado, o en la interpretación, porque se presenta en el marco del levantamiento catastral, esto lo vamos a ver en la sesión de hoy desde las 6 de la tarde, o porque hubo una manipulación dolosa de la publicidad registral, es decir, que alguien llegó y alteró un archivo y obviamente esto es lo más ilegal del mundo, entonces es una de las circunstancias en las que se dio. Ahora, ¿qué tipos de medidas cautelares tenemos para atender y resolver esta situación? Dentro del registro inmobiliario vamos a encontrar 4 medidas cautelares de protección. Sin embargo, en los otros registros vamos a encontrar solamente la nota de advertencia y la inmovilización, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver un poco las medidas. La primera es la nota de advertencia. Esta tiene un efecto de publicidad noticia. Su efecto es dar a conocer al tercero que existe una diligencia o una gestión administrativa en contra de lo que se publicó en el asiento inscrito. No extrae, esto es muy importante, la nota de advertencia no saca el bien del tráfico mercantil, pero quien lo adquiera tiene que asumir qué va a pasar con el proceso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero recuerden el carrito gris, el Nissan. Llegamos con el Nissan, lo presentamos, nos damos cuenta de que el carro por alguna razón está inscrito a nombre de otra persona. Presentamos la gestión administrativa para tratar de corregir esta situación. Y entonces lo que va a hacer el registro es cuando compruebe que los requisitos están listos, va a recibir esta gestión e inmediatamente va a poner la nota de advertencia. Para que todas las personas de ahí en adelante que estén interesadas en adquirir su Nissan gris sepan que hay una situación extraña con este vehículo y que si por alguna razón la situación se resuelve a favor de la otra persona y ellos van a comprar a favor de quien está presentando la gestión administrativa o va a vender el carrito y alguien que le quiere comprar le va a comprar a ese señor, bueno, esa persona que compra tiene que saber que si le resuelven en contra, puede ser que pierda su carrito, ¿sí? Tiene que asumir las consecuencias ya sabiendo que hay una situación extraña que lo puede afectar. Es importante también porque es la antesala a otras medidas. Es como decir, la primera publicidad de noticias, la primera anotación que se hace y posteriormente vamos a analizar qué es lo que pasó.
La inmovilización es la última y más estricta. Incluso hablamos de que es la mayor de las medidas cautelares, porque es la que se utiliza cuando no es posible sanear la inexactitud, ¿sí? Se levanta por acuerdo entre las partes o por sentencia judicial y, esto sí es importante, extrae el bien del tráfico mercantil. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que estamos leyendo, el bien queda inmovilizado y no puede ser vendido, ni arrendado, ni nada. Se queda ahí quedito hasta que la situación se resuelva, ¿sí? Las otras dos medidas son las medidas de prevención y el aviso catastral. El día de hoy vamos a ver el tema de planos y el tema de, bueno, toda la situación del catastro de la mano de los ingenieros, entonces vamos a ver un poco más en detalle el tema del aviso catastral. Pero la prevención es una medida particular que se utiliza en el registro inmobiliario, ¿no? Cuando se le da curso a una gestión administrativa, se puede llegar a utilizar esta medida si estamos ante una inexactitud de origen extrarregistral. Por ejemplo, en el caso de que este movimiento del carro gris se haya hecho porque se presentó un testimonio falso, donde tal vez yo vendí el carro y yo no lo había vendido, o tal vez, sí, yo dije que yo vendí el carro, tal vez yo no lo había vendido, y resulta que este testimonio no está sentado en ninguna matriz. Entonces, eso va a ser, por ejemplo, el caso en el que se va a presentar esta prevención. ¿Cuándo más se va a presentar la prevención? Bueno, cuando se acredite que hay alguna anomalía con la exactitud del testimonio, o sea que la información, tal vez la escritura sí existe, pero el testimonio está alterado, digamos, no es una copia fiel exacta, o cuando se acredite que el documento no está presentado en el protocolo del agrimensor. ¿Qué nos dice esto último? Bueno, que la prevención también se puede utilizar cuando haya algún problema con los planos, ¿sí? No solamente con escrituras públicas o solamente en el caso de los notarios. Ahora, la última medida que tenemos es el aviso catastral. El aviso catastral se presenta cuando hay inconsistencias entre la descripción física y jurídica del inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, bueno, tecnológicamente empezamos a avanzar, resulta que acá en Costa Rica empezaron un procedimiento de medición de las fincas y alguien se dio cuenta, esto lo vamos a ver con más detalle en la lección de las 6, que pues si ustedes sumaban las medidas de todos los planos que estaban inscritos al Registro Nacional, Costa Rica era como 2 veces su tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que los planos estaban mal medidos, que había traslapes, que había fincas que no correspondían con su tamaño real, etcétera, etcétera. Entonces, en un intento por sanear esta realidad registral, se empieza el proceso de zona catastral, que lo que busca es hacer tomas digitales y mediciones digitales a través de tomas satelitales de las diferentes fincas a lo largo del país. Entonces, poco a poco se van catastrando y midiendo diferentes zonas. Es un proceso bastante complejo. Y si a la hora de hacer ese levantamiento catastral se detecta que hay una finca, por ejemplo, o 2 fincas que están traslapadas, se hace un aviso a la persona. Se interpone un aviso en su hoja en el registro de la finca y se le informa de forma directa o indirecta al dueño de la misma que la medición que se hizo no corresponde con la realidad de la medición no corresponde con lo que está inscrito en el registro inmobiliario, ¿sí? No corresponde con la descripción de la finca que se había hecho. Entonces, ¿qué corresponde? Bueno, hay diferentes formas de resolver la situación, pero por ejemplo, podría corresponder tener que presentar un plano nuevo, hacer nuevas mediciones, tener que hacer ajustes, o si hay un traslape de fincas, pues entonces la situación se nos complica un poco más, ¿no? Entonces, esta medida registral se nos va a quedar ahí hasta que logremos resolver la situación, ¿sí? Bueno, esto, chicos, es el tema que quería ver hoy. Son medidas cautelares, es un tema muy puntual. Ven que la clase nos quedó de media horita. Para esta semana tengo 2 temas de tarea. Tengo la sensación de que ya casi todos completaron las tareas, entonces las pongo aquí por aquello de que falte alguna persona. Por favor, recuerden que tienen que presentar 4 tareas antes del 28 de noviembre. También les hago el recuerdo, la semana que viene tenemos clase grabada. El tema va a ser el registro civil y pues los procedimientos de registro e inscripción que corresponden en esa dependencia. El 21 de noviembre no tenemos clase en Zoom, no tenemos clase en vivo, por decirlo así.
Y el 28 de noviembre va a ser el examen final. Ya con eso deberíamos tener todo listo. Esta semana, no, la semana próxima, vamos además a tener un foro, ya es el último foro también. Entonces, por favor, para que estén pendientes de hacer todas las tareas que les hacen falta. De antemano, muchas gracias por su atención. Y bueno, yo sé que la clase de hoy quedó cortita, pero considerando que teníamos también las 2 horas de conferencia, no quería hacerla muy larga y sobre todo no quería saturar la clase con demasiada información porque la parte del registro civil sí es bastante grande. Entonces por eso decidí dejarla para la próxima semana. Feliz fin de semana a todos y cualquier consulta con muchísimo gusto. Que tengan buena tarde.